Hola, hola, bienvenidos a todos a esta serie que tendremos sobre la anatomía y fisiología del sistema auditivo humano. En esta serie de videos vamos a explorar uno de los sentidos más complejos que existen dentro del ser humano, la audición. Antes de adentrarnos en el sistema auditivo, es importante entender que la capacidad para percibir sonidos ha evolucionado de manera importante a lo largo de millones de años, que diferentes especies animales han desarrollado sistemas auditivos adaptados a sus necesidades y entornos específicos. Por ejemplo, los mamíferos, grupo al cual nosotros como humanos pertenecemos, han experimentado una evolución sofisticada y compleja, porque a diferencia de otros vertebrados y de otros mamíferos, desarrollaron un oído medio con 3 huesecillos, como lo sabemos o lo estamos aprendiendo, que son el martillo, el yunque y el estribo. Esta evolución mejora significativamente la transmisión del sonido. Por otro lado, la cóclea, estructura en forma de caracol del oído interno, es característica de estos mamíferos y nos permite discriminar frecuencias de una forma mucho más precisa. Esta evolución de la que hablo no fue casual. Responde a presiones selectivas que son específicas, como la necesidad de detectar depredadores, localizar presas, comunicarse con miembros de la misma especie y, en el caso de los humanos, desarrollar el lenguaje hablado como principal fuente de comunicación. En los seres humanos, la percepción auditiva es un proceso muy complejo que se inicia con la captación de ondas sonoras y culmina con la interpretación de estas señales en nuestro cerebro. Este proceso puede dividirse en varias etapas. Primero, la captación y canalización de las ondas sonoras transforma estas ondas de vibraciones mecánicas a impulsos nerviosos. Y finalmente, el procesamiento e interpretación de estos impulsos en los centros auditivos cerebrales que veremos en esta serie de videos. ¿Qué hace particularmente notable nuestro sistema auditivo? Es precisamente la precisión y capacidad de discriminar. Esto hay que grabárselo en la cabeza. Podemos percibir sonidos en un amplio rango de frecuencias, desde aproximadamente 20 Hz a 20.000 Hz o 20 kHz también se usa. Y aunque esta capacidad va disminuyendo con la edad, igual somos capaces de distinguir diferencias mínimas de intensidad y también de timbre, lo que, por ejemplo, nos permite reconocer las voces de un familiar dentro de una multitud. Ahora nos vamos de lleno a la disposición anatómica del sistema auditivo. Bien, el sistema auditivo humano se divide tradicionalmente en 3 secciones principales: oído externo, oído medio, oído interno. Oído externo, oído medio e oído interno. Cada una con estructuras específicas. El oído externo comprende el pabellón auricular, también llamada aurícula, que es visible externamente, y también el conducto auditivo externo. La aurícula, con su forma característica, actúa como un embudo que capta y dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo, el que es un canal de aproximadamente 2,5 centímetros que conduce estas ondas hasta el tímpano. 2,5 centímetros, sí, hasta el tímpano. El oído medio es una cavidad que tiene aire, que contiene los 3 pequeños huesecillos que hemos nombrado: martillo, yunque, estribo. Y esto colectivamente se les conoce como osículos. Estos huesecillos forman una cadena que transmite y que amplifica las vibraciones desde el tímpano. ¿Hasta dónde? Hasta la ventana oval. Ahora comienza lo interesante. El oído interno, que es la parte más compleja del sistema, contiene la cóclea, que es el órgano principal de la audición. Esta tiene forma de caracol y también contiene el aparato vestibular, responsable del equilibrio. Es aquí donde las vibraciones mecánicas se van a transformar en señales eléctricas, las cuales serán interpretadas por el cerebro. Ok. El pabellón auricular o aurícula va a estar compuesto principalmente de cartílago, como nosotros sabemos. Vamos de nuevo de externo a interno. Su forma
tiene una razón de ser. Con múltiples pliegues y también depresiones, está diseñada para recolectar ondas sonoras y proporcionar formas de localizar la fuente del sonido, especialmente en el plano vertical. El conducto auditivo externo, conecta el pabellón auricular con el tímpano. Tiene una forma de S, es sinusoidal y está revestido de piel que contiene las glándulas ceruminosas. Estas glándulas producen cerumen o cera, que tiene propiedades ya sean antibacterianas y ayudan también a proteger el oído de infecciones y cuerpos extraños. Ahora, finalmente, continuemos. Al final del conducto auditivo externo encontramos la membrana timpánica. También se le llama tímpano. ¿Qué es? Es una estructura delgada y semitransparente que vibra en respuesta a las ondas sonoras. Esta membrana es el límite entre el oído externo y el oído medio. Eso es clave. El límite entre oído externo y oído medio. Y es fundamental para el inicio de procesos que posteriormente van a transformar las ondas sonoras en movimientos mecánicos dentro del oído. ¿Ok? Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos explorado la evolución del sistema auditivo, en parte, su organización general y las estructuras del oído externo. Ahora nos vamos a dedicar a explicar la parte que es más, diría yo, compleja del oído, que es el oído interno. Esta región está compuesta tanto por la cóclea como por el aparato vestibular, el oído interno, pero está protegida por el hueso temporal, el cual se caracteriza por ser el más duro del cráneo y alberga estructuras que son fundamentales tanto como para la audición como para el equilibrio. El oído interno contiene dos componentes principales, un laberinto óseo formado por cavidades en el hueso temporal y otro el laberinto membranoso, que es en realidad un sistema de sacos y de tubos llenos de líquido que se sitúa dentro del laberinto óseo. Para la audición, la estructura más importante es la cóclea. La cóclea es un órgano en forma de caracol donde se encuentran las células sensoriales auditivas, las células ciliadas. Ahora, la cóclea, aunque es pequeña, mide aproximadamente 35 milímetros de longitud, si se desenrolla es una verdadera máquina en ingeniería biológica. Ahora, imaginen un tubo enrollado en espiral con dos membranas dentro de su interior que dividen el espacio en tres compartimentos, las que se observan aquí: la escala vestibular, la escala media y la escala timpánica. Si examinamos la cóclea más detalladamente, veremos que la escala vestibular y la escala timpánica contienen un líquido llamado perilinfa. La perilinfa es similar en composición al líquido cefalorraquídeo. Estas dos escalas se encuentran entre estas dos. La escala media también se llama conducto coclear. La escala media también se llama conducto coclear. Y esta contiene otro líquido, la endolinfa, la cual se caracteriza por ser rica en potasio pero pobre en sodio, y creando de esta manera un entorno iónico especializado para la función de las células ciliadas. Ahora, en el suelo del conducto coclear se encuentra la membrana basilar, sobre la cual descansa el órgano de Corti. El órgano de Corti es la estructura sensorial auditiva propiamente dicha. El órgano de Corti contiene aproximadamente 16.000 células ciliadas distribuidas en una fila de células ciliadas internas y tres filas de células ciliadas externas. Una fila ciliadas internas, tres filas ciliadas externas. Las células ciliadas internas son verdaderamente los receptores sensoriales que transmiten la información al cerebro, mientras que las células ciliadas externas funcionan principalmente como amplificador del sonido. Sobre estas células se va a situar la membrana tectoria, una estructura de consistencia gelatinosa contra la cual se mueven los cilios de las células ciliadas cuando la membrana basilar vibra. Ahora, llegamos hasta acá. Es importante notar a alguien en este momento. Esta compresión moderna de la que
he descrito se debe a George von Békésy. George von Békésy recibió el premio Nobel en 1961 por sus descubrimientos sobre la mecánica del oído interno. El proceso comienza cuando las vibraciones del estribo en la ventana oval generan ondas de presión en la perilinfa, que ya describimos que era la que estaba por fuera de la escala vestibular, o sea, la perilinfa de la escala vestibular. Estas ondas de presión se transmiten a través del conducto coclear, provocando lo que se conoce como la onda viajera en la membrana basilar. Von Békésy descubrió que debido a la estructura graduada de la membrana basilar, la cual es más rígida y estrecha en la base, recuerden, rígida y estrecha en la base, y más flexible y ancha en el ápice. En el ápice, es decir, la parte más apical, es más flexible, y cada frecuencia sonora provoca una vibración máxima en un punto específico de esta membrana. Así, las frecuencias altas provocan máxima vibración cerca de la base de la cóclea, mientras que las frecuencias bajas lo hacen cerca del ápice. Respecto a la tonotopía y esta codificación frecuencial de la que le hablo, en realidad es como si la cóclea fuera un piano enrollado donde cada región responde perfectamente a una nota musical específica. Para sonidos de hasta 2400 Hz, el tímpano vibra como un cono rígido. Esto es importante, es un dato. 2400 Hz, el tímpano vibra como un cono rígido alrededor de un eje situado en el margen superior. Para frecuencias altas, la membrana pierde rigidez y vibra en segmentos más pequeños. Esto habla también de la organización frecuencial del tímpano. Cuando la membrana basilar vibra en respuesta a un sonido, las células ciliadas se van a desplazar en relación con la membrana tectoria. Este movimiento va a provocar la deflexión de los estereocilios, los que son unas pequeñas proyecciones ordenadas por tamaño en la superficie de las células ciliadas, como se observa aquí. Esta deflexión de los estereocilios abre canales iónicos que son mecanosensibles, permitiendo la entrada de iones potasio y calcio. Esto despolariza la célula y desencadena la liberación de neurotransmisores hacia las terminaciones del nervio auditivo. Ahora, vamos a ver un ápice de lo que es la amplificación coclear. Aunque von Békésy describió inicialmente que la respuesta de la membrana basilar como un proceso pasivo, ahora se sabe que existe un mecanismo activo que amplifica significativamente la sensibilidad auditiva. Este amplificador coclear se basa en la capacidad de las células ciliadas externas para contraerse y expandirse rápidamente en respuesta a su cambio de potencial de membrana. Esta propiedad se llama electromotilidad y depende de una proteína clave llamada prestina. Prestina. Y esta prestina presente ¿dónde? En la membrana celular. Cuando las células ciliadas externas se contraen durante la despolarización, arrastran hacia sí la membrana tectoria, facilitando entonces la deflexión o el pliegue de los cilios de las células ciliadas internas. Esto aumenta significativamente la sensibilidad del sistema, permitiendo detectar sonidos muy débiles y distinguir entre frecuencias que son muy próximas. La amplificación coclear explica entonces por qué podemos detectar sonidos tan sutiles como un susurro o el movimiento de una hoja cuando va cayendo, es decir, nuestra discriminación frecuencial precisa, la cual puede distinguir entre dos tonos que difieren incluso en menos de un 0,5%. Bien, entonces, en este video hoy día abordamos bastantes temas. En el próximo video que yo voy a realizar ahora, ahí veremos el sistema eferente olivococlear y cómo se regula todo esto que he explicado. Cómo el filtro o ecualizador coclear cumple su función. ¿Ok? Muchas gracias por su atención, esperando que estén muy bien. Nos despedimos.